Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Inversionista Interior. Hoy día tenemos un capítulo especial porque el invitado está en Madrid y como podrán ver con polera, con veraniega y aquí uno muerto de frío con el frío santiaguino. Así que estamos en condiciones distintas. Bueno, quería presentarles al invitado, es José Luis Cuevas. Con José Luis nos conocemos ya hace unos años por el mundo del coaching y sin embargo es muy interesante la historia que tiene él, por eso también quise invitarlo porque bueno, él nos podrá contar un poco más, pero básicamente en resumen, él originalmente es constructor civil, después también se formó al igual que yo años después como coach y hoy día hace algo muy bonito que es coaching de vocación para los muchachos que quieren entrar a estudiar en la universidad o buscar su vocación. Entonces, creo que es súper interesante que en esto, ¿no es cierto?, de empezar a invertir en uno mismo, que ¿no es cierto?, es el core del inversionista interior, ir a donde hablamos, ¿no es cierto?, del lado humano del emprendimiento de las inversiones, empezar justamente con esto de la juventud. Si lo vinculamos nosotros al mundo de las inversiones, siempre decimos que entre más joven uno se puede empezar a invertir, mejor, y qué mejor que empezar a invertir con uno mismo. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida aquí al José. José, como todos, cuéntanos, ¿quién eres tú? Hola, Yuyo. Primero que todo, agradecerte el espacio, realmente honrado porque hoy día recordaba a toda la gente que ha pasado por acá y gente que también admiro mucho y feliz también de compartir este espacio y compartir un poco mi experiencia. Y a tu pregunta de quién soy yo, que me deja un poquito ahí como muchas respuestas, pero siendo concreto en el rol que estoy hoy día. Hoy día me estoy dedicando al coaching vocacional, ¿cierto? Y un poco a propósito de quién soy desde el rol profesional. Bueno, yo entré a estudiar a los 18 años en Valparaíso, en la Universidad de Santa María. Entré a estudiar ingeniería civil común, porque yo dije, ese es mi Ah, camino, ya, aquí yo voy a avanzar, voy a llegar al infinito y más allá. voy a romper Y ahí. a los 3 meses se rompió la burbuja rápidamente porque la verdad es que ahí me Oh, di cuenta que eh, si bien tenía las competencias, me di cuenta que no tenía el interés, ¿vale? mm, Podía lograr, pero no me interesaba. Se fue la gente con mi tribu con la que yo solía conversar. Y son cosas que a los 18 17 años no te das cuenta, no tienes idea, no lo consideras. Y de repente cambié del colegio a la universidad y me di cuenta que no era el lugar, que lo que conversaban mis compañeros lo sentía distinto, no me sentía tan conectado con ellos, no me sentía tan conectado con lo que estaban haciendo. Y bueno, en vez de retirarme, me quedé porque tampoco supe qué hacer en ese momento. Y el año recién 2001, con las Torres Gemelas cayendo y todo, me vino nuevamente como este remesón literal de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy acá como ingeniero civil, en ese momento obras civiles? Y dije, ¿sabes qué? Quiero salir ya de la universidad porque sentía que faltaba aún mucho por terminar. Y fue en ese momento que me cambié a construcción civil y estuve trabajando como constructor, o sea, terminé la carrera. A esa parte yo le llamo mi MBA, un magíster en vocación adormecida, con V. eh, ¿Vale? O sea, realmente fue un MBA y si eso fue esa parte de estudiarlo, fue el MBA, el doctorado fueron 12 años trabajando como constructor civil, hasta como bien tú decías, entré en este mundo del coaching, me certifiqué y ahí como que se empezó a mover un poquito la curiosidad, apareció nuevamente el hambre de conectar con algo que me hiciera sentido y fue así como el 2018, recién el 2018 comencé ya 100% dedicarme al coaching vocacional hasta la fecha. bueno. ¿Y en qué año te formaste como coach? 2014. 2014, ya. O sea, 4 años después te empezaste a dedicar a esto otro. 2014, de hecho ese año yo llegué porque mi profesora de inglés el año anterior me dice,
Yo le digo, ¿tú conoces un coach vocacional? Porque andaba en eso. Y me dice que no, pero que conoce coaches ontológicos. Y, ¿Onto qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo más bonito que me dice, y tú también puedes serlo. Y ahí fue así, ¡pah! ¿Cómo yo? Pues yo soy constructor. No era que los psicólogos podían serlo. Bueno, ahí me contó y me inscribí inmediatamente y así empezó este camino que lo estaba tomando para mi autoconocimiento, pero también en el camino me di cuenta y dije, ese 2014 dije, yo me voy a dedicar al coaching vocacional. Y bueno, ¿Y, y qué fue lo que te gatilló el querer dedicarte a eso? Pues yo personalmente nunca había conocido a nadie que se dedicara a eso. mm, bueno, primero, a ver, primero que todo, cuando entré a Newfield el primer día, algo que llama Ken Robinson, un autor del Elemento, que Sí, llama muy bueno. la epifanía, fue como que yo entré y el solo hecho de que como que lo que sentí, lo que vi, yo dije, esto me parece familiar, esto me hace sentido. O sea, nadie me había hablado nada, pero algo había en el espacio que me hizo decir, oye, esto está increíble. ¿Vale? Bueno, en el andar me fui dando cuenta que encontré como muchas respuestas a preguntas que tenía y que nadie me la había respondido de una forma que me hiciera sentido. Me di cuenta también que esa esencia que encontraba en mis profesores cuando yo era pequeño, también la encontré, esta humanidad, esta conexión. Am, entonces, primero que todo, yo dije, me gustaría ser coach. Me gustó, porque cuando chico, una de las carreras de las primeras que dije que iba a estudiar, era ser profesor de historia. ¿Cachai? Mira, cacho, ya. Profesor de historia. ¿Vale? Bueno, tú sabes que cuando tú dices voy a ser profesor, todo lo que aparece también ahí como en el entorno de todos los juicios que hay respecto a ser profesor. Entonces, rapidito me arrepentí de esa carrera porque a mí me gustaba también mucho leer historia en ese momento, pero lo que me da cuenta es que esos profesores me encantaba su forma de conectar conmigo, eso No, era bueno. como la esencia. Y entonces encontré también que en este espacio se generaba eso, entonces quería ser coach. Y en lo vocacional fue como un poco la respuesta también a la búsqueda en la que andaba. Creo que fue como la vivencia, como dice Julio Laya, como acompañar a otro desde tus propias heridas. Finalmente, eso era algo que yo realmente lo viví. Creo que si bien fueron varios años, los 2 primeros años, desde que entré a la U, fueron potentes y me dejaron realmente así como en un espacio que no, no fue muy agradable, la verdad. Es interesante porque, claro, yo no sabía eso de que tú hayas querido ser profesor de historia, que es bien distinto a entrar al mundo de la ingeniería civil. Son ámbitos opuestos y que posteriormente te naciera este como inquietud, motivación por querer acompañar a jóvenes. Y se conecta con lo que tú, ¿no es cierto?, me decías recién que cuando te formaste como coach te diste cuenta, esto es lo que yo quiero como acompañar a otros, que es un poco nosotros lo que hacemos los coaches. Y sin embargo, ¿qué fue lo que te cativó a ti de acompañar a jóvenes y no a adultos? Yo sé que también acompaña a adultos, pero como ir a este nicho de los jóvenes. Sí, mira, de hecho, yo partí con adultos, como por un tema también de que en ese momento Con el tema estaba vocacional, vocacional, sí, ya. estaba creando el programa, entonces ya era un tema crear un programa vocacional, tomando diferentes elementos, diferentes lugares, y lo que también iba descubriendo que la gente iba necesitando. Entonces, ya eso era todo un trabajo en sí, como de poder desarrollarlo. Entonces, lo que me era más simple en ese momento era con adultos, porque finalmente un adulto también tiene otra capacidad de reflexión, es otra la conexión. Si ya me iba con los jóvenes, ya era meter más capas de dificultad. Entonces, fui práctico y comencé con adultos y después llegó un momento en cual ya empecé a entender mucho mejor también cómo era esto que estaba ocurriendo, qué es lo que les pasaba también a los adultos cuando estaban
ya trabajando en una carrera que no le hacía tanto sentido, y fue ahí que empecé a trabajar con jóvenes. Como cuando ya me sentí como que, ok, el programa tiene forma, me hace sentido, siento que también puedo aportar, me atreví también a entrar con jóvenes y ahí la diferencia fue que tuve que, como cuando dicen que uno tiene que comerse un elefante en cubito, bueno, partir en muchos pedacitos chiquititos el proceso, justamente para poder acompañar a los jóvenes, para que pudieran también ir entrando en estas reflexiones y que no les quedan tan grandes. Oye, mientras te escuchaba, me parece súper interesante esto de acompañar a adultos, como volver después a los jóvenes, Mm, pero pero me parece esto de que, claro, porque vinculándolo con el inversionista interior, muchas veces como con otro invitado hemos hablado, ¿no es cierto?, la importancia de conocerse a uno mismo y estaba pensando que con esto que tú acompañas vocacionalmente a adultos, me imagino que eso también les ayuda mucho a encontrarse consigo mismos, con su vocación, con lo que quieren hacer. ¿Cómo lo ves tú? o sea, total, o sea, de hecho, para mí, todo el proceso vocacional tiene tres vallas, por decirlo así. Y la primera valla es la del autoconocimiento, o sea, necesitamos saber cuáles son nuestros recursos personales, necesitamos reconocer nuestras creencias, nuestros sesgos, porque a veces podemos estar por un sistema increíble, un proceso increíble, pero si no reconozco esos sesgos, ¿cierto? Como buen coach, no me van a permitir tomar buenas decisiones, decisiones sabias. ¿Vale? Entonces, partimos con esa parte de la primera valla de autoconocimiento y recién ahí, en la segunda parte, hacemos un test vocacional, Ok. ¿vale? Dependiendo también cuál es la orientación de los profesionales cuando son adultos, eh, hacemos o un test vocacional o un test de personalidad, ¿vale? Pensando en que si quieren estudiar algo nuevo o si quieren reenfocar quizá lo que ya tienen, pero afinar un poquito también la dirección, ¿vale? No necesariamente es una reinvención total, Mm. sino que es como más un desarrollo de carrera en una dirección quizá un poco nueva, ¿vale? Y en la tercera etapa, la tercera valla, es justamente conocer la realidad, ¿vale? En el caso de los jóvenes, miramos también todo lo que significan las carreras que quieren estudiar, ya sean universitarias, técnicas u otras opciones, y también conversamos con profesionales de cada una de esas áreas, cosa que ellos también puedan entender también de primera fuente de qué se trata. Pero en resumen, a tu pregunta, o sea, como adulto, cuando yo hablaba de que estaba haciendo coaching vocacional, todos me decían, uy, qué bueno, los jóvenes necesitan tanto eso. Ya. Pero es como, o sea, todos lo necesitamos, o sea, Mm. un poco más, un poco menos, pero sobre todo todos necesitamos herramientas para poder conocernos, porque, y con esto termino esta idea, muchas veces dicen, ya, conócete. Ya, pero ¿cómo hago eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo, Sí, cómo reconozco cuáles son mis habilidades? ¿Cómo sé si es que yo la estoy inflando o realmente están ahí? ¿Cómo reconozco mis intereses? Eso en nuestra cultura no nos enseñan, y por eso también me hizo tanto sentido estudiar coaching, no nos enseñan esa mirada, ¿cierto? Desarrollar esta inteligencia intrapersonal no está tan presente. sí, y bonito, yo estaba pensando también, vinculándolo con lo que tuvimos mencionaste que es el principio con el quinto elemento, me imagino que cuando tú estás acompañando a los adultos, eh, se han de encontrar con ese quinto elemento. Cuando hablas de quinto elemento, ¿a qué te refieres? Es el quinto elemento, el elemento, ¿no es cierto? Ah, Sí, el quinto en el elemento de la tiempo película, nada que si me equivoqué, perdón, perdón, era es el el amor, era elemento. el amor, era el amor. Sí, Sí, sí. no, estaba pensando en el elemento, ¿no es cierto?, de Robinson. Ajá. Que me imagino que se han de encontrar con eso porque es como bien triste como la mayoría de la gente en el mundo laboral, como que yo me he dado cuenta, y las estadísticas lo mencionan, es que la gente no se desenvuelve laboralmente bajo su vocación, sino que es casi porque lo que tiene que hacer. Mm, Y con eso no estoy diciendo que todo el mundo sufra al trabajar, no, pero qué bonito sería de poder ejercer desde el espacio donde uno no tiene esa vocación. Por mm. eso me hizo mucho sentido lo que tú me contabas recién de, oye, partí con adultos. Claro, claro, yo no lo estaba mirando, pues claro,
es súper clave, es súper clave. Entonces, y ahora, y qué bueno, que como tú dices, que la gente dice, oh, qué bueno entonces para los jóvenes. Entonces, Mm, volvamos a los jóvenes. Antes los jóvenes. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los adultos que tú has acompañado vocacionalmente? mm. O sea, en general, creo que cuando nos miramos, nos observamos y descubrimos nuevas partes de nosotros, eh, primero que todo, también yo creo que aparece la perseverancia, ¿vale? Eso yo lo he visto en varios. Bueno, Cómo quizá cuando encuentras algo que te hace sentido, em, te atreves a ir a buscarlo, porque te das cuenta, en el fondo, como diría Simon Sinek, encuentras tu por qué, tu para qué. ¿para qué? Entonces, cuando lo encuentras, eh, puedes vivir de una forma distinta todo lo que aparece. En vez de encontrar problemas, encuentras desafíos. Recién hablaba con una amiga que quería lanzar un libro y que finalmente terminó lanzando el libro, pero además hizo una editorial, ¿vale? Entonces, y me contaba todo lo que vivió, pero ella, y la entiendo perfecto, que es como lo vivió porque quiso y porque le hacía sentido y lo que iba a buscar era más poderoso, entonces se lo vivió como un desafío, no se lo vivió como algo que no quiero esto, sino que siempre se lo preguntaba y creo que esa es la diferencia entre vivírtelo como un problema y un desafío, es ¿qué aprendo aquí? ¿Qué aprendo aquí? ¿Qué es lo qué necesito desarrollar para que esto, no sé, para que yo crezca, para que quizás, no sé si no me vuelva a pasar, pero lo viva de una forma distinta? Entonces, creo que cuando uno conecta con eso, emprende su propio viaje del héroe, ¿vale? O sea, Claro. y ahí ya es otra cosa, porque en realidad tú estás viendo todo como algo no indeseable, o sea, no quieres evitarlo, sino que quieres ver cómo aprendes con este viaje finalmente. Qué bueno, ¿no? Sí, genial. Sí, genial, porque estaba pensando yo, de hecho, mientras te escucho, me empiezo a razonar conmigo mismo, porque yo fui una persona de los que trabajó odiando lo que hacía. Mm, Nunca yo, no sé, te he contado que soy de formación original, soy ingeniero comercial, y yo nunca quise ser ingeniero comercial. Fue lo que, más o menos lo que me tocó porque me obligaron. Yo quería ser deportista, yo quería ser futbolista, ¿no es cierto? Entonces estaba pensando en eso, y tú, lo que tú dijiste recién, como reinventarse, porque claro, después de los 30 y tantos años ya no se puede ser deportista, o sea, los deportistas de la carrera es muy cortita. mm, mm, Y sin embargo, me pude con esto hacer también a través del coaching, con otra, ¿cómo se llama? Situaciones previas, me di cuenta que sí podía hacer algo diferente y no quedarme pegado con, ¿no es cierto? Con el tema del fútbol y cómo llevarlo a un contexto distinto que fue finalmente lo que hago hoy día, que es el tema del coaching. mm, Entonces, interesante eso. Y ahora sí, volviéndolo a los jóvenes, ¿cuál es la respuesta de los jóvenes? Porque es distinto a los adultos que de cierta forma, bueno, tú me corriges, que los adultos van con una predisposición de que ellos van con apertura porque ellos te contratan a ti. En cambio, los jóvenes son los padres, me imagino, los que llevan al muchacho o a la niña a tomar tus servicios. mm. Bueno, eh, no es tan distinto en el sentido de que yo trabajo efectivamente con jóvenes que sí tienen la disposición a vivir el proceso. O Que eso es sea, clave, me imagino. sí, o sea, como dicen por ahí, sin coach no hay coach. Y por lo tanto, si no está esa llamita, no está esa búsqueda, aunque yo me dé cuenta o el joven también tenga mucha resistencia, porque es parte del proceso, Claro. pero si tiene la intención y las ganas de descubrir y tiene esa búsqueda, bienvenido, ¿vale? De hecho, me ha tocado padres que llegan así súper. Yo siempre ya les pregunto, ¿tu hijo quiere? Porque a veces bueno, los papás sí, pero viene, ¿dónde te pago? ¿Cachai? Y yo le digo, espera, tranquilo, espérate. ¿Tu hijo quiere? Porque efectivamente a veces quieren como, esto creen que es como en el cole, que los mandan y que tienen que un poco acatar. Yo le digo, no sirve de nada porque no, vamos a hacer como, Mm. tú vas a hacer como que haces y yo como que hago también que está todo bien y no va a resultar bien. Entonces, en ese sentido, trabajo con estos jóvenes y bueno, creo que lo interesante es llevarlos desde el punto en el que están cuando llegan al momento en el cual reconocen cuál es su realidad actual,
cuál es su desafío que ellos mismos están buscando y cuáles son sus temores o resistencias que no le permiten dar el siguiente paso. Porque, porque si tú le preguntas a cualquier joven, hoy día los jóvenes saben por libro muchas cosas correctas. No, hay que buscar lo que nos apasiona, hay que vivir por la vocación, buscar solamente por el dinero no es correcto, muchas cosas así como que Claro, socialmente son discursos que suenan bien, pero en el fondo no necesariamente, en el fondo no necesariamente están en esa sintonía, no tienen esas creencias. Entonces, mi objetivo es tomarlos desde el lugar donde están y conectarlo y que vean y digan, a ver, este panorama, esto que tengo que atravesar, eh, este umbral que tengo en el que tengo que ingresar, ¿me atrevo o no me atrevo? Y ahí empieza el verdadero proceso en cuanto a que los jóvenes van conectando con todo lo que significa realmente atreverse a escuchar sus llamados. Y cuando digo llamado, no necesariamente siempre es un llamado así idealista que tienen que hacer cosas en las cuales se van casi a inmolar. Que ese es el gran problema con la gente cuando escucha vocación. Siempre se imagina que es un lugar donde lo van a disfrutar mucho, pero que no va a ser ni sustentable ni económicamente em, sustentable, ¿cachai? o O sea, sea, como, casi como misioneros, sí. claro, claro, es como claro, vocación así como una vocación quizá como más religiosa. Y aquí Claro. lo que estamos buscando es el equilibrio entre algo que te haga sentido y algo que sea sustentable. Interesante, sí, interesante. Y me hace mucho sentido lo que tú mencionas de que tú le preguntas, ¿no es cierto?, al padre primero si el joven quiere o no quiere, que tú bien decías, ¿no es cierto? Si la persona no quiere, no va a pasar nada. Yo siempre digo que en coaching tú puedes ser Tony Robbins, pero si la persona no quiere, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, me parece clave eso. Y de hecho, de nuevo, voy conmigo. Chuta, disculpen si soy un poco autorreferente, pero es que me está acordando mucho lo que me pasaba a mí. Yo soy el contrario, que soy futbolista, y mis viejos, que odiaban el fútbol, me mandaban al conservatorio de música a ver si con la música se me pasaba el fútbol. Y no, no, no. Entonces, interesante, ¿no es cierto?, de conectarse con lo que en este caso, lo que el joven quiere. Y yo me he dado cuenta que muchas veces ni siquiera tienen ni idea de lo que quieren, porque hay tanto hoy día bombardeo, o sobre todo con redes sociales, con el tema de la comparación. Que es un gran tema, que me imagino que se quieren comparar con lo que ven en redes sociales, en otros amigos, en el vecino, lo que ven en el colegio. Eh, ¿te ha parecido cosas como esa de que los chicos se están comparando con otros? Claro, yo creo que por un lado es parte también de la adolescencia, están creando identidad, entonces también es una manera Claro, de crear identidad, es como encontrar cierto. eh, modelos, alguien con el quien que le haga sentido. Ahora, con lo que tú decías también, ¿cuántos se conocen también? Mm, Resulta que a los 17, 18 años, la corteza prefrontal recién aún se está desarrollando y por lo tanto también tomar decisiones no es tan simple para un joven. O sea, su capacidad de poder dividir también una tarea que es titánica, encontrar una carrera, por más que parezca simple, la verdad es que tiene muchos procesos, es como un laberinto, ¿cierto? Que tiene espacio en donde a veces te puedes quedar mucho rato dando vuelta en una pregunta, o a veces también pasas de largo ciertas preguntas y no te las haces. Entonces, eso los jóvenes no saben cómo dividir este proceso, les queda grande y es como por dónde parto. Y cuando encuentro la respuesta por dónde parto, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo sé si es verdad lo que estoy pensando? Un poquito pensamiento crítico, también en la parte de creatividad. Muchas veces tienen ingredientes tan dispares que a veces sienten que se ríen porque dicen, casi creen que están mal por tener intereses tan dispares, pero muchas veces lo que parece a primera vista como dispar, realmente fácilmente podemos encontrar a veces conexiones, como otras veces también necesitamos un poquito más de conocimiento, de hablar con otras personas y poder darnos cuenta cómo podría todos esos ingredientes ser parte de tu propio desarrollo de carrera. Oye, sí. Claro, eso también, quizás como lo que tú decías, ¿no es cierto? Que y de hecho,
con personas que a los cuales me ha tocado hacerle coaching, que me contaban que cuando jóvenes eran muy creativos y casi como que era mal visto porque como que se salían disruptivos y después los mismos procesos de coaching se dan cuenta de cómo tomaban eso como una herramienta o más que una herramienta como, vamos a llamarlo, un elemento diferenciador respecto de su quehacer, lo que sea que se están desempeñando. Entonces, eh, y de nuevo, que de nuevo nos volvemos a comparar, porque en esa comparación muchas veces no queremos salirnos de la caja, porque me hace sentido lo que tú me decías, que los jóvenes están como buscando esa identidad. Y creo que después se mantiene en el tiempo, en el adulto, que no encontró, que no descubrió su identidad. Partiendo de la pregunta de quién tú eres, y yo lo suelo hacer y la gente como que no sabe. Me responde, soy el título, lo que hago, pero no van a la profundidad de darse cuenta de quién soy. Y creo que como la primera fuente de empezar a conocerse uno mismo. Entonces, me interesante el tema de la vocación. Y, oye, José, ¿cómo ha sido la respuesta de los muchachos o muchachas que tú has estado acompañando estos años? Ujú. ¿Y en qué sentido la respuesta, por ejemplo? La respuesta, ¿cuál es la respuesta cuando como, no sé, como que se conectan con eso especial que tiene cada uno y no sé si se afloran, se le abre Mm. como la chispa? Sí, 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 no, es bonito, es bonito. Yo creo que, de hecho, eso es algo también que me gusta del coaching, que tiene un nombre que se llama la resiliencia vicaria. ¿Cómo eso? Eh, A ver. que cuando una persona es resiliente, cuando una persona eh, supera esos obstáculos, el ser yo una persona que lo está mirando, también me nutro de eso. ¿Vale? O sea, es como ver a otros ser resilientes. Entonces, es como que en cierta forma también me lo entregan y me hacen ser más resiliente y también es como lo que uno ve en una película, es como cuando estás bien, cuando llega ese momento en el cual el personaje principal logra algo y tú te emocionas porque lo hizo finalmente después de todos los problemas, un poco eso, esa es la resiliencia vicaria que ocurre. Entonces, primero que todo eso, me encanta observarlo, ser parte, poder acompañar. Y por otro lado, también pasan cosas bonitas y locas como, no sé, pues los papás me dicen, oye, mi hijo me empezó a preguntar de todo. Entonces, claro, ya, listo, ahí está, ahí está. O sea, como que llega un momento a veces en el proceso que como que no hablaban tanto, a veces los papás me dicen, oye, ¿en qué están? Bueno, yo le digo que es confidencial, pero yo les Claro, cuento así como el macro. la motivación, si está motivado o no está motivado, si está participando. Pero después me dicen, no, no, de repente, no sé, tuvimos en la cuarta sesión, quinta sesión, y de repente sí fue como que se abrieron conversaciones, como que anda preguntándole a todo el mundo. Y yo les decía, oye, habla con tu tío, habla con tal persona, y no lo hacía. Pero de repente empezó a hacerlo. Claro, ¿por qué? Porque ahora entiende cómo hacerlo, entiende Claro, para qué hacerlo, entiende qué está buscando. Yo lo que trabajo con los jóvenes es algo que llamo el muffin vocacional, el que es máximo. el muffin vocacional, porque es como que imagínate que tienes un bowl en donde partimos echando todos los ingredientes importantes para el joven, sin separar si es que son para un trabajo, para un hobby, no importa, echemos todo. Abramos la mente y incorporemos todos estos ingredientes y luego vamos viendo por qué son importantes para ellos o qué significan. O sea, por ejemplo, un ingrediente para un joven, un caso real, me decía, yo quiero que la carrera sea exigente, ¿ok? Pero le pregunté, ¿exigente de qué manera? Creativamente, lógicamente, físicamente. O Bueno, sea, eso ya te abre diferentes lugares. Entonces, te quedo así como, eso no me lo había preguntado. claro, se desconcierta, bueno, claro, Pero eso es lo que tenemos que buscar, porque a veces damos por obvio claro, cierto desafiante. Ya, sí, va a ser desafiante, y ahí encontramos la beta, no sé, por ejemplo, en este caso fue creativo. Entonces, claro, y ahí empezó a darse cuenta cómo la creatividad, cómo todo ese mundo era súper importante para ella en este caso. Entonces, cuando empezamos a mirar qué es lo que hay debajo de cada ingrediente, los jóvenes empiezan a conectar y a veces, muchas veces me repiten, me dicen, pucha, te voy a decir de nuevo lo mismo. Le digo,
es que ahí está saliendo. Está de diferentes lugares que no parecían tan obvios, aparece eso que te mueve. Entonces, cuando echamos los ingredientes al bowl, revisamos cuáles son y qué significan para ellos, recién ahí hacemos una priorización de los ingredientes. Y cuando los priorizamos, ahí justamente los jóvenes al final se dan cuenta cuáles son esos ingredientes que los motivan y los movilizan. Y te cuento todo esto porque al final, cuando van a preguntar, ya los tienen más claros, ya los ven y empiezan a darse cuenta cómo en el día a día aparecen todo el rato y no eran conscientes de eso. Es interesante porque lo vinculo primero con lo que tú dijiste al principio, de que están con esto como discursos políticamente correctos, de que saben lo que hay que decir, pero claro, no, una cosa es decirlo, pero es el cómo, ¿no es cierto? Si no saben cómo ir a hablar con el tío, con qué preguntar, y sin embargo, en el proceso que tú lo vas acompañando, empiezan a generar ciertas distinciones, que no es cierto, una de las palabras que más usamos en el mundo del coaching, aprendemos a distinguir algo tan clave como tú decías, de dejar de generalizar, porque pues, yo quiero que me sea una carrera exigente, ¿ok? Bueno, ¿y qué es exigencia para ti, primero que nada? Después, ¿exigente en qué? Entonces, chuta, claro, empezamos a distinguir, empezamos a como ponerle nombre y apellido a ciertas cosas que, como tú bien decías, le permite tener mayor claridad respecto de algo tan, uno dice simple, no por eso menos poderoso como saber qué preguntar y a quién. Bueno, lo encuentro genial. Eh, y entiendo que con eso tienen mayor claridad después para saber qué carrera, por ejemplo, estudiar, ¿no es cierto? Claro, también yo siempre uso la historia de que, imagínate que uno entra a una tienda que está llena de jeans, todos increíbles, diferentes colores, diseños, y tú no tienes idea de tus medidas, de cuál es el ancho de tu cintura, el largo de tus piernas, pero tú agarras un jeans porque es increíble. Y te lo llevas para la casa, te lo pruebas y te quedó apretado, Sí, te quedó largo. O sea, un te poco queda lo más mismo. claro. Estas distinciones son un poco esas medidas. Mm, Cuando tengo esas bueno, distinciones, voy a la tienda, en este caso sería las universidades, los institutos o diferentes opciones. Y a pesar de todo el marketing, que también a veces confunde mucho, porque la verdad es que casi cualquier carrera parece increíble desde el marketing, los jóvenes ya conocen cuáles son sus medidas y saben lo que están buscando y por lo tanto tienen más claridad y más foco para poder encontrar eso que están buscando y no se pierden tanto con la parte más superficial de lo que están mostrando. eso está bueno, de no quedarse con lo superficial e incluso ir más profundo, que yo lo mencioné hace un rato de otra manera. Está súper bueno eso. Sí, está bueno. Y ¿cómo crees tú que eso esas distinciones que han aprendido, ¿no es cierto?, en el proceso, ¿no es cierto?, de encontrar su vocación, que posteriormente me imagino que la mayoría lo consigue, ¿cómo todas esas nuevos elementos, herramientas, distinciones, competencias le sirven incluso para la vida adulta? Mm, mm, súper. O sea, de hecho, yo parto diciéndoles que elegir una carrera recién es un paso de todo el desarrollo vocacional. Hay una confusión ahí como que sentir que si yo encuentro la carrera, la hice, y por lo tanto de ahí ya me relajo y como que pongo velocidad cero y listo. Entonces, claro, parto también comentándoles que esta es una decisión y que después van a tomar decisiones, no sé, de lo electivo, van a tomar decisiones con qué gente se van a reunir, qué prácticas van a tomar, etcétera, etcétera, y así muchas más. Y todas esas, como lo pueden ir afinando lo que les va haciendo sentido, como que les puede ir desviando si no son conscientes. Entonces también siempre les planteo como el mantener esa autoconciencia que finalmente la van desarrollando, empiezan a entender qué es lo que tienen que mirar, con quién también pueden tener conversaciones, porque a veces, no sé, hoy día me tocaba una joven que me decía, oye, mi carrera, todos los adultos me dicen que no tiene empleabilidad, no tiene proyecciones de carrera. Mm. Entonces yo decía, em, ¿y qué le decías tú a esos adultos? Entonces me decía, bueno, primero que todo, explícame, ¿tú sabes de qué va mi carrera? Y ahí quedan los adultos, porque claro, muchas veces hay personas que opinan simplemente porque repiten lo que todo el mundo dice,
claro. pero no tienen mucha información, no han investigado. Efectivamente, hay carreras más saturadas que otras o con más baja empleabilidad, pero muchas veces la gente simplemente lanza un comentario sin saber mucho y ahí también los jóvenes, y no tan jóvenes, porque a veces adultos también nos dejamos llevar por comentarios de gente que a veces ni siquiera ni está en el lugar que tú quieres o no tiene conocimiento. Y entonces, como distinguir eso, ya también les genera un cambio a futuro y también el tema que yo insisto bastante, que tiene que ver con el desarrollo de carrera, con la empleabilidad, con tu trabajo, eh, de tu marca personal, redes de contacto, ¿vale? De tal manera de que puedan seguir aumentando su empleabilidad interna, Buena. el Mm, inversionista interno, sí, eh, buena. es como aumentar su empleabilidad interna, que no queden solamente conectados con lo que la carrera te ofrece, porque al final eso también te quita mucho poder. Finalmente es como, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo generar para que esto sea distinto? Y ahí hay mucho por hacer. Me parecen hartas cosas. ¿Eh? La primera, como mencioné, lo que tú decías, que, esto es que la vocación es casi como una carrera en desarrollo constante, que incluso está pensando en uno mismo. Yo ya casi mis 50 años también seguramente puedo ir desarrollando mi vocación y seguramente dadas las circunstancias también empiezan como a cambiar dicha vocación. Por lo tanto, está bonito, sé que es como una carrera en desarrollo que no acaba nunca. Y lo otro con lo que tú decías recién, que si el chico o la chica no tienen claridad de quiénes son, que le vengan comentarios de adultos, es súper fácil que se les sea impermeable. Y está vinculando con el mundo de las inversiones, cuando alguien está queriendo invertir y no cacha mucho, ni siquiera se conoce a sí mismo, cualquier comentario que alguien le diga, oye, invierte en tal cosa o no hagáis tal cosa, chuta, le va a ser como fácil seguirlo cuando quizás esa persona tampoco tiene ni una idea respecto del mundo de la inversión. Entonces está diciendo que qué importante esto, siempre soy más claro de conocerse uno mismo. Claro, estamos en el mundo de las inversiones, pero en cualquier contexto de la vida para poder tomar decisiones más propias que le hagan sentido a la persona y no tanto de, oh, me dijeron tal cosa y como no me conozco, soy permeable a cualquier tipo de comentario y por Mm, tanto siento que soy menos libre porque ujú, no puedo elegir, tengo que seguir lo que otros me dicen. Entonces, mm. está bonito esto que tú mencionas de cómo los muchachos, en la medida que empiezan de nuevo a desarrollar estas competencias, esta distinción en el proceso de coaching vocacional, me, veo que les puede servir mucho para la vida posterior. Incluso pensando que le pueden empezar a hacer preguntas a los compañeros, los amigos. Pero ahí también yo, de hecho, lo que tú me preguntabas, ¿cómo ¿Mm? eh, lo ayuda a aprender en el proceso de toma de decisiones? Exacto, ¿Cómo tomo decisiones? ¿Qué tengo que escuchar de mí? No sé, porque de repente, no sé, a veces escuchamos solamente, como tú decías, afuera, el foco afuera, pero también yo invito mucho a los jóvenes eh, me ha tocado varios que vienen con este foco afuera y poco foco adentro. Entonces yo le digo que hagamos esta danza del foco, como que se escuchen y que escuchen lo que está afuera, que con lo que escuchan afuera se vuelvan a escuchar y cuando empiezan a mover este foco, empieza a nutrirse mucho más también su reflexión, su capacidad de tomar decisiones, porque al final se enriquecen, por un lado, de los consejos que ayudan también desde afuera claro. y por otro lado también se enriquecen de su propia experiencia y de lo que están buscando. Eso está bueno que se enriquezcan de su propia experiencia. Eso está súper bueno, que me imagino que se empieza a crear una especie como de bola de nieve positiva, Mm, un círculo virtuoso. mm. En que más aprendo de mí, más voy aprendiendo y así recursivamente. Está, está bueno eso. Y has mencionado varias el tema de la realidad. Y en la realidad, cuando tú acompañas a la gente, ¿con qué trabas te encuentras? Mm, súper. Sí, primero que todo, hablarte de la realidad porque me gusta también como no idealizar. Bueno, Porque nuevamente el tema de la vocación es como algo como para ciertos soñadores, para mucha gente es como eso, como para algunas personas que se lo pueden permitir, pero yo que quizá no tengo tengo los recursos más limitados, no me lo puedo permitir, ¿vale? Entonces, y no, está lejos de la realidad porque en cierta forma
quizás hoy día no vas a desarrollar al 100% eso que estás buscando, pero es importante que lo tengas claro hacia dónde quieres ir. Claro. ¿Ya? Entonces, perdón, la pregunta de la realidad, ¿O qué trabas te han aparecido en el estaba. camino? Sí. Bueno, primero que todo, creencias, ¿cierto? Muchas creencias Cierto. como, por ejemplo, el miedo de la inteligencia artificial. Muchos Ah, jóvenes, como que no, me ha tocado un poco más, unos menos, como es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y no va a haber ningún tipo de trabajo, como que casi todo va a ser robot y los seres humanos no vamos a poder aportar. Entonces, ahí también tenemos que trabajar justamente esa mirada y yo les digo que la IA no les va a quitar el trabajo, sino que un HT, que es un humano tecnologizado, les va a quitar el trabajo. O sea, claro. las personas que se vayan adaptando y que vayan incorporando la tecnología van a estar más capacitadas y efectivamente van a tener más empleabilidad que una persona que se quede solamente con lo más básico como ha ocurrido históricamente finalmente, ¿vale? Mm, Es un miedo, otro de las trabas también es como, y lo que dicen los papás, dicen los profesores, dicen muchas personas, esta es la decisión más importante de tu vida. O sea, cuando me lo dicen así, yo me imagino, había un francés que era equilibrista, funambulismo le dicen, y que cruzó las Torres Gemelas. No sé si tú alguna vez escuchaste esa parece que historia lo vi, sí. que tiene sí, tiene una película que puso una cuerda entre las Torres Gemelas y las Sí, cruzó. Entonces, para mí, cuando los jóvenes se compran esa creencia, siento que es como que estuvieras a punto de cruzar las Torres Gemelas. O sea, yo me tiretearía en sí. Y la sin rodilla, malla abajo. exacto, sí, sí, tal cual, sin malla, sin arnés, sin nada. O sea, yo estaría ahí, pero no podría hacerlo. O sea, me quedaría estancado, inmovilizado. Entonces, eso le pasa mucho a los jóvenes. Llegan paralizados porque sienten que tienen que tomar una decisión perfecta, porque si no, si se equivocan, caen al vacío. Entonces, ahí también los ayudo a mirar con más amplitud en las posibilidades, a mirar las carreras no solamente desde el lugar desde el estereotipo de la carrera, sino que también proyecciones menos conocidas, desde las competencias que puedes desarrollar y desde el desarrollo de carrera. Entonces eso empieza a abrir las posibilidades, empieza a mostrarles lo que te decía anteriormente, es un desarrollo, no es la decisión. Entonces, bueno, y te puedes equivocar, sí, pero también hoy día, ¿cierto? El reskilling es necesario, es como una competencia. Necesitamos aprender nuevas habilidades y si me equivoqué, bueno, tendré que aprender nuevas cosas, pero eso ya es parte de lo que necesitamos entender que es que va a ser así. O sea, muchas personas o muchos padres creen que, nuevamente, si su hijo le acertó a la carrera, es como que ya de ahí en adelante no tiene que aprender más, ¿vale? O Claro. sea, hay que tener esa conciencia también. Y claro, me imagino que sea lo de súper, hablando de exigencia, yo siempre hago la distinción entre la exigencia tortuosa y la virtuosa. Se vuelve muy tortuoso, como, es lo más importante, chuta, casi como que está mi vida en juego. O sea, casi como que si no le chunté, como decía un chileno, si no le chunté a la carrera vocacional, casi como que estoy siendo una especie como de sonámbulo, un zombie viviente después, porque como no sigo, no trabajo en mi vocación. Y claro, no, y como, "Ay", tú me lo dijiste, fue como, yo automáticamente dije, "Ay, ah". Pero, y no, pues como dices, eso es parte de, y es interesante porque también suele pasar, que yo bueno, no acompaño jóvenes, pero sí muchos gerentes y gerentes que les ha tocado ya renunciar, que se pierden en el rol del gerente. Ujú, Entonces casi como que están muertos porque como ya no son gerentes, están muertos. Sin embargo, no se ujú, dan cuenta que eso era un rol que les permitía, ¿cierto?, lograr todo lo que consiguieron, estabilidad económica, de sacar a su familia adelante, qué sé yo, pero va mucho más allá. Entonces, claro, como el tema de la parte vocacional es parte, ¿no es cierto?, de la forma, o sea, del ser que en este caso el chico o la chica están empezando a hacer, pero no lo es todo tampoco. Entonces, interesante lo que tú mencionas me imagino que tú se lo aclaras y seguramente la ansiedad, porque también está pensando como traba, tú me corriges, la gestión emocional de los muchachos debe ser bastante dificultosa. Si el adulto no puede, me imagino los jóvenes menos.
Claro, o sea, tenemos que, de hecho, es algo que hay que trabajar al inicio del proceso porque justamente si los jóvenes no logran gestionar su incertidumbre, sus miedos, su cerebro, su capacidad de análisis baja drásticamente. Entonces, necesitamos encontrar esa tranquilidad y claro, al principio también lo acompaño bastante como a disolver un poquito como, como todo lo que vienen trayendo y que muchas veces se lo viven solos, me lo cuentan como a mí me está pasando, no sé si a alguien más, y resulta que ahí hay mucha humanidad compartida, mucho que nos pasa a todos y no solamente en lo vocacional, en muchas cosas. Entonces, por un lado es trabajar también la gestión emocional y también por otro lado es como la función ejecutiva de los jóvenes también aún no están del todo desarrolladas. Y por lo tanto, esa es la gracia de tener una estructura, una estructura que no es rígida, pero una estructura que les permite ir tomando decisiones y no perderse en esta búsqueda. Sí, qué interesante. Bueno, lo encuentro demasiado, demasiado interesante, interesante y clave a la vez. Encuentro, ¿no es cierto?, de vinculándolo con el inversionista interior, la medida que voy invirtiendo en mí, eh, todo mi quehacer y mi desempeño en cualquier ámbito de la vida va a ser mucho más eficiente, más ameno también, creo yo. Entonces creo que me gusta lo que tú haces, me gusta que haya, me imagino que hay otros personajes como tú, otros coaches, me refiero a otros coaches ocasionales, que bueno que estén en eso, porque yo también he escuchado, he visto y me han contado del dolor que están teniendo muchos jóvenes como que andan perdidos por la vida y luego me conecto conmigo, si yo no sabía qué hacer cuando tenía el colegio, si lo mío era el deporte. Entonces, esos dolores vocacionales son bastante dolorosos, para la redundancia. Así que qué bueno que haya profesionales como tú en ese ámbito. Una pregunta que te quería hacer. ¿Cuánto toma un proceso de coaching vocacional? Ajá. En la teoría, en la teoría, más o menos 3 meses. Ya. ¿Sí? ¿Cuántas sesiones son eso? Son 9 sesiones uno a uno, más 2 entrevistas con profesionales. Perfecto. Y un assessment. Claro, sí, tienen un test vocacional, estoy usando Holland y el PDA vocacional, Ya. ¿vale? Y digo en teoría porque lo hemos hecho inclusive en 3 semanas cuando han llegado jóvenes en diciembre, tienen que tomar la decisión en Ah, enero. Así como dieron la PAES y necesitan dar, y bueno, ahí también nuevamente chequeando si es que están disponibles o no, porque a veces también hay expectativas de jóvenes que no vamos a llegar en ese tiempo, ya. pero con jóvenes que realmente están comprometidos y buscando, porque ese es el tema. Si tienen hambre, vamos, pero si están así como resuelven el problema, no el espacio. Y como hay otros jóvenes también, y que a veces también hay otras temáticas ahí entre medio, a veces nos ha tomado más tiempo porque al final igual yo lo que le digo a los padres, yo siempre quiero que terminemos el proceso y nos demos la mano y nos vayamos contentos y después ustedes también encuentren tu hijo encuentre algo que les haga sentido. Y no solamente así como, oye, terminamos las sesiones y bueno, suerte tuya si es que llegaste o no Claro, llegaste exacto. Sí. a encontrar lo que estaba buscando. Sí, no, claro, me hace mucho sentido eso, sí. Porque también estaba pensando como en el mundo de las inversiones y claro, con el tema de la realidad que tú mencionaste, me gustó harto que tú lo dijeras. A veces esto de acompañar a las personas en un mundo financiero, están con la expectativa de que, no sé, es muy distinto tener un capital de 1 millón de pesos, $1.000, a tener 10 millones de pesos, $10.000, o a tener 100.000, o sea, 100 millones de pesos o $100.000, es muy distinto. Entonces, no, la persona que tiene $1.000 o 1 millón de pesos chilenos, su realidad es muy distinta a alguien que tiene más capital. Y entonces es interesante, porque quieren como que quieren volverse ricos rápidamente y no funciona así. Entonces también es interesante el tema de bajar la expectativa, conectando con la realidad y, ¿no es cierto?, nunca tampoco como apagar el sueño o el fuego que se tiene al respecto. Es como me gustó, pero vamos allá, pero vamos de a poco.
dado esto, incluso qué es lo que vas a necesitar hacer para poder conseguir finalmente lo que suele ocurrir mucho de buscar su famosa libertad financiera. Como para ir cerrando, ¿qué tú podrías sugerirle, dada tu experiencia, tanto a los adultos como a los jóvenes en relación a descubrir su vocación? Mm, mm. Sí, mira, yo creo que primero que todo, encontrar algún sistema, ¿vale? Ya sea en un libro, ya sea en algún programa o con algún profesor, un sistema que sea de calidad, en el sentido de que, o sea, todos tenemos la misma meta de encontrar una carrera, pero muchas veces los sistemas a veces son muy básicos. O sea, yo veo como muchas personas también ofrecen un test y con eso buscan que el joven encuentre su vocación y es como y si no tiene idea, o sea, si no puede, el test quizás puede efectivamente mostrarte la opción o las opciones que te hacen sentido, pero si tú no te conoces, muchas veces lo vas a ver y lo vas a dejar pasar. Entonces, Claro, por un lado, encontrar un sistema, crear un sistema, ojalá con tiempo, ¿cierto? Y no estar quizá con, casi con puntaje en mano decidiendo la carrera que ocurre. ¿Vale? Eso es una cosa. Otra cosa también es, mi papá siempre me dijo, la educación es la mejor herencia, y yo hoy día, y claro, en el tiempo que él vivía era dejar a tu hijo con una carrera, ¿cierto? Estar en el mejor colegio que pudiera, pero hoy día yo cambiaría un poco en la misma línea, sería, la mejor herencia es el mejor mindset que puedes dejar a tus hijos. O sí, sea, también estoy de acuerdo. trabajar en el mindset es potente porque al final un poco no solamente te sirve a tomar una decisión de carrera, para lo que sea. Y Sí, eso es súper potente. Y por otro lado también mirar de una forma estratégica lo que estoy decidiendo, no mirar como en el corto plazo. O sea, muchas veces estamos mirando como voy a elegir esta carrera y esta carrera la voy a reventar. Pero, pero a veces también elijo porque en el papel me va a dar buenos ingresos, pero muchas veces no me hace tanto sentido. Entonces, mirar estratégicamente, mirar a largo plazo, a corto plazo, la mezcla y que puedas encontrar ese equilibrio donde algo que te guste también poder combinarlo con algo que sea rentable y que te haga sentido y que te puedas desarrollar. sí, está Eso, bueno. eso podría concluir Bueno, como, no sé, está como bueno. una recomendación. Sí. Y bueno, voy a hacer como una lista porque se me vino otra pregunta recién, sí, sí, que Ujú, está demasiado interesante, se me está volando el tiempo. Eh, es que estaba pensando, o sea, que con todo este tema que tú vas acompañando a los jóvenes, estaba pensando que es una cosa sistémica. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa cuando el muchacho, voy a inventar, se da cuenta que su vocación es estudiar leyes y en realidad lo que el papá quería o los papás querían que fuese médico? ¿Tú acompañas también a los padres en el proceso? En el sentido de, estoy pensando incluso con el coaching ejecutivo, está, ¿no es cierto?, el sponsor, que por lo general es la gente de la jefatura directa más recursos humanos, que sponsorea el proceso del ejecutivo. Yo también a ellos les digo cuál va a ser su apoyo o su compromiso para con el proceso del ejecutivo. Acá me imagino, tú le haces esa pregunta, ¿cuál va a ser su compromiso para con su hijo o hija? súper, súper. Sí, y bueno, pero ahí también nuevamente, si bien el coachee, el joven, y en este caso el sponsor, va a estar ahí como colaborando, ¿cierto? Teniendo conversaciones. También en esta conversación de triada, necesitas que sea un sponsor real. Claro, claro, sí, claro. Necesitas que esté comprometido con lo que se busca y de una forma honesta y no solamente nuevamente por decir. Entonces, lo mismo me pasa, yo lo que hago con los padres es que tenemos una sesión inicial, padres e hijos, en donde abrimos la conversación. Yo le digo, Ah, qué bonito, bueno. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son las expectativas? Entonces, de repente, porque yo le digo, hablemos abiertamente, porque aquí lo que vamos a hacer es que lo que podamos ir conversando va a ser hacia dónde vayamos. O sea, si ustedes me dicen carrera universitaria y tu hijo y ustedes están de acuerdo, genial, vamos para allá. A veces pasa al revés. eh, los hijos quieren solamente carrera universitaria y los padres le dicen, pero que se abra posibilidades, ¿vale? Pero el punto es que tenemos esta conversación y de repente
vamos limando diferencias, cosas que a veces los jóvenes no se han atrevido a decir. Por ejemplo, me acuerdo en una sesión, un joven me dice, cuando terminamos la sesión y les pregunto, ¿cierto?, que como con qué se van quedando con esta conversación, esta sesión, me dice, yo tenía una micro presión porque de la elección de carrera. Pero ahora que mis padres me dicen que yo puedo elegir y que no pasa nada, si un año más me puedo tomar, algunos padres le permiten eso, ¿cierto? Un año sabático, me voy mucho más relajado. Ya, con esa pura conversación, y el joven como que soltó una mochila enorme, porque a veces los papás no la han puesto sobre la mesa, a veces por miedo, porque piensan que también el joven se va a relajar. Pero el punto es tener esa conversación inicial para aclarar que lo que esperamos todos, si es que yo también voy a poder cumplir la expectativa, porque si realmente tiene expectativas que no me hacen sentido, no sé, quiero que mi hijo quiere estudiar universitario, pero yo quiero que le demuestres que tiene que estudiar algo técnico, o sea, no funciona así. Entonces, sirve también para eso, para setear expectativas y al final del proceso cerramos también y tenemos una conversación de cierre para aclarar lo que yo también observé como gap que pueden existir y lo que puede venir a futuro. Bueno, no, bueno, te agradezco la respuesta. Y entonces, ahora sí, como para ir cerrando, creo que es de nuevo muy clave lo que tú haces, eh, en el sentido de que las personas entre mejor se conozcan y desde antes va a ser mucho mejor para sus vidas, incluso vinculándonos ¿cierto? Con el mundo de las inversiones. También el día de mañana la persona va a saber si quiere ser un inversionista como tal, o quiere ser un emprendedor, o quiere Ujú, ser, trabajar en un mundo laboral como tal y desde ese espacio general invertir desde ahí. Creo que es clave. Y si quiero ser inversionista, ¿qué tipo de inversionista? Me gusta el mundo de la acción, el mundo inmobiliario, ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, interesante esto de empezar a distinguir. Y creo que con este tipo de acompañamiento, eso ya va creando un buen, como ir sembrando un buen camino. José, te agradezco tu tiempo, sé que estás bastante ocupado, estamos esto con horas de diferencia también, como decimos tú, José está en Madrid, nosotros acá en Santiago. Me alegro mucho haber tenido esta conversación contigo y espero que a quienes nos escuchan y ven el capítulo después también les haya gustado. Y ahora sí, para cerrar, ¿cómo te contacta la gente que le haya hecho sentido lo que hemos estado conversando? Me imagino que padres que también, o muchachos que quisieran empezar a explorar este tema. Súper, me pueden encontrar en LinkedIn por José Luis Cuevas o en Instagram por programa Encontrarte. Perfecto, ahí lo vamos a poner después también cuando subamos el capítulo. Bien, gracias José, gracias a todos por escucharnos. Siempre los dejo invitados para que se puedan suscribir al canal si aún no lo han hecho, nos hagan sus comentarios y que estén atentos a los próximos capítulos. José, chao a todos, chao, que estén muy bien. Gracias, yo. Te agradezco el Chao. espacio.